Hola. Hola, buenos días, bienvenidos a Kabbalah Tools, felices de compartir este live con ustedes. El tema del programa del día de hoy es lo que el fútbol, el mundial, nos enseña sobre la presión. ¿Sí? Vamos a tener un invitado que se llama Nerón Mailer, que ya estuvo con nosotros hace tiempo, hablando de su libro, ya ahorita ya está por conectarse, en donde vamos a estar platicando cómo se unen estos temas de Kabbalah y fútbol, y ahorita que estamos todos viendo partidos, cómo podemos inyectarle un poco de conciencia al tema. Sí, bueno, y así también la ambigüedad que existe en el tema de lo que significa el espíritu mundialista en general, ¿no? Y que el impacto que tiene para la gente, el impacto que tiene desde el punto de vista colectivo, el impacto que tiene para el tema del desbalance, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, ese tema de que, o sea, dependo del humor de cómo quedó mi equipo para ver si estoy en un pico de adrenalina o en la depresión, ¿entiendes? Posparto, porque el equipo perdió. ¿Cuántas personas, yo me acuerdo mucho de mi abuelo, cuántas personas de verdad su humor, su día, su semana cambiaba en base a un resultado del partido, del equipo, claro, que te gusta o que tú interesante. Y es muy interesante, Val, cómo lo plantea Nerón, que ya está, cómo conecta estos dos temas. Hola, Nerón, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Un gusto saludarte. Es igual, un momento muy especial en el que puedes, la verdad, aportar, participar. Y cómo vamos a unir este tema de la Kabbalah con el tema del fútbol y el mundial, ¿no? Entendemos que, o sea, aparentemente no es un tema que tiene que ver con la conciencia, pero sí tiene que ver con la conciencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer de este evento colectivo a nivel mundial un espacio para elevar nuestra conciencia? Ahora, Nerón, a mí me gustaría si te pudieras volver a presentar, si nos dices quién eres, el libro que escribiste, un poco como por la introducción para las personas que no te conocen, y empezar de lleno con el programa. Claro que sí. Bueno, un gusto por la invitación, por estar aquí de nuevo. Estoy muy contento. Ahorita en época de mundial se hace más relevante. Mi nombre es Nerón Mailer. Yo tengo una agencia de marketing y me dedico al marketing y al tema creativo por más de 26 años. Sin embargo, escribí este libro que se llama El Juego Consciente. Tengo muchísimo tiempo estudiando y practicando la Kabbalah, y este libro surgió como una manera de explicarle a mis hijos la Kabbalah de una manera que ellos la puedan entender y vivir. Y como a ellos les gusta el fútbol, entonces usaba muchos ejemplos de fútbol. Y de alguna manera el fútbol tiene una magia especial para explicar muchas de estas ideas y este conocimiento. Sin embargo, como la Cábala explica cómo funciona el mundo físico, o cómo la luz se manifiesta en el mundo físico y cómo podemos aprovecharla, entonces se puede aplicar a cualquier cosa. La podemos ver en una tarjeta roja, la puedes ver en un profesor de matemáticas, la puedes ver en un balón, cuando estás en el tráfico. Simplemente yo usé el fútbol porque es lo que me gustaba a mis hijos. Sin embargo, aparte de ser el deporte más visto a nivel mundial, tiene muchas particularidades que lo hacen muy especial para explicar el fútbol y explicarlo con la Cábala. Excelente. Entonces, bueno, ya habiéndote pues presentado a ti mismo, ¿cómo podemos hacer para empezar? Me gustaría preguntarte de este evento, un evento donde elevamos nuestra conciencia. Okay. Pero cualquier evento, como estábamos comentando, sirven para elevar la conciencia. De alguna manera, lo que existe es el momento presente. Entonces, cualquier situación que tú tengas, que estás viviendo, es una situación donde tú puedes elevar la conciencia o vivir de una manera ignorante, ¿no? Como que seguir como lo estás haciendo. Entonces, cuando estás viendo un partido, también tienes una oportunidad de elevar la conciencia. Una idea, por ejemplo, de tantas que pudiéramos conversar está, cuando tú estás viendo un partido de fútbol, ¿tú estás viendo lo que está pasando en la cancha o estás viendo el partido que está en tu mente? Porque la mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Empieza a ver el partido y empieza a decir cómo el partido debería estar siendo, ¿no? Este defensa no está bien parado. El arquero debería haberse parado un poquito más a la derecha. Esta persona va a estar en offside si no se mueve. Entonces uno no está disfrutando del partido que de verdad está pasando, ¿no? Es como de alguna manera, no es mucha soberbia decirle a la vida, bueno,
esta es la manera en que la vida debería estar ocurriendo. Sin embargo, la vida ocurre como ocurre. Y así como en un partido uno no está viendo el partido que sucede, sino que uno está imaginándose constantemente cómo debería ser, en la vida uno cuando le pasan las situaciones, en vez de aceptarlas y entender cuál es el mensaje que sí te está pasando, uno está constantemente diciendo a la vida cómo debería estar siendo. Entonces, en el momento en que tú le dices al creador, te estás equivocando porque este momento no debería ser así, debería ser de otra manera, entonces no puedes aprovechar realmente la oportunidad que te está dando la vida. ¿Tú crees que tiene que ver, perdónale, el tema de ponernos la lente de juicio? O sea, que vivimos en esa mente de estar juzgando la realidad que estás viviendo en vez de estarla viviendo y apreciando. ¿Tiene que ver con eso? ¿O qué tema es el que tú crees que tiene que ver con lo que estás diciendo, de tu capacidad de ver con diferentes percepciones y ópticas? Y de no Claro. estar presente. Ujú. Claro, porque cuando un evento sucede en el mundo físico, el evento no tiene ningún significado hasta que uno no se lo da. Entonces, cuando algo sucede, y por eso mi libro se llama El juego consciente, es muy importante cuando algo sucede ser consciente, porque uno es el que le da el significado a lo que está sucediendo. Tal vez no puedes controlar lo que está sucediendo, porque tal vez es parte de tu ticún o es lo que te está sucediendo, pero tú puedes controlar cómo vas a reaccionar a lo que te está sucediendo. Entonces, hay a veces algunas prácticas, por ejemplo, algunos hacks que uno puede tener cuando te sucede algo y tú tienes un pensamiento de juicio, entonces tú puedes tal vez tener 3 pensamientos siguientes que son de agradecimiento, ¿no? Entonces de repente a alguien, no sé, se le pincha una llanta y el primer reacción es una reacción de juicio y de, digamos, no estar a gusto con lo que está pasando, pero uno podría decir, qué suerte que tengo una llanta de repuesto, qué suerte que estoy cerca de un lugar donde puedo llamar, qué suerte que no tengo, no sé, ningún meeting ahora que tengo que hacer y le puedo dedicar tiempo y lo puedo arreglar. Entonces eso te cambia la perspectiva porque al final la llanta igual se te pinchó. Entonces tú puedes pelearte con el momento presente o puedes ver la oportunidad que tienes para poder usarlo. Sin embargo, lo que están diciendo del juicio es muy válido porque el juicio es lo que digamos, es la energía extra que uno le está poniendo a la situación y es como uno la está de alguna manera encarando. Entonces es muy importante ser consciente de cómo uno va juzgando la película que uno está transitando. Claro, a mí me llama mucho la atención tanto el título como de tu libro, como bueno, el por qué hoy estamos platicando de esto. Finalmente, la metáfora que tú usas del fútbol con la Kabbalah, el que la cancha sea un espacio, ¿no? Donde finalmente venimos nosotros a hacer nuestra corrección, a alcanzar nuestra mejor versión de nosotros mismos y cómo finalmente sí se vuelve un lenguaje espiritual, una cancha, porque nuestra vida es justamente el campo. Si ahorita si nos recuerdas más o menos como en qué haces en cómo unes los conceptos de una cosa con la otra, pero yo en algo que he estado pensando desde que, ¿no? Empezado toda esta fiebre, ¿no? Del mundial, es este tema de cómo finalmente hay tanta unidad y puede haber tanta unidad, pero también como en todo y como la Cábala habla de estos dos conceptos que siempre se están interponiendo, ¿no? O sea, cuando hay mucha unidad, cómo también finalmente podemos estar viviendo la desunidad en el equipo, con nosotros mismos, con el de al lado, y cómo el fútbol sí, yo sí creo que une. O sea, yo sí creo que finalmente son 90 minutos en donde estamos todos enfocados en un propósito, ¿no? Pero también al final del día, cómo nos invita a darnos cuenta qué tanta unidad hay hacia adentro, qué tanta unidad hay con los compañeros del trabajo que estoy viendo el partido, con mi familia, con las personas que lo estoy viendo en el estadio. Entonces, cómo estos finalmente conceptos siempre se están interponiendo, no solamente en el fútbol, sino también en nuestras vidas. Sí, bueno, está hablando de 2 ideas. La primera es cómo se relaciona de alguna manera el fútbol con la cábala. La relación que yo traigo, bueno, es bien extensa porque hablo en el libro completamente de eso, pero por ejemplo, tenemos que un equipo tiene 10 jugadores más el portero y sabemos que la cábala habla de las 10 sefirot más una sefira adicional. Entonces estos 10 más el portero hacen un poco relación a el árbol de la vida. Y luego lo que acompaña el árbol de la vida son las 22 letras de el idioma hebreo. Y sabemos que en una cancha hay 22 jugadores. Las 22 letras se combinan para crear toda la realidad que nosotros conocemos y los 22 jugadores se van moviendo en la cancha para crear todas las jugadas de fútbol
que nosotros podemos experimentar. Aparte de eso, un partido dura 90 minutos y con el extra tiempo pudiera durar hasta 120 minutos. Y también nosotros decimos que una persona puede durar hasta 120 años. Entonces, de alguna manera, nosotros no sabemos cuánto tiempo venimos a jugar, pero tenemos que estar conscientes que estamos jugando, que entramos a jugar, que nosotros escogimos venir a este juego y que nadie puede jugar nuestro juego por nosotros, ¿no? No puede venir un coach y decir, este penal está muy difícil, déjame mejor patearlo yo. Cuando comienza el juego, el que entra a la cancha somos nosotros. Es un juego individual. La experiencia de vida, la cancha de la vida, es una experiencia individual. Está conformada por lo que nosotros pensamos y por lo que nosotros sentimos, que eso es lo que nosotros estamos experimentando en nuestra vida. A veces nosotros pensamos, y lo hemos entendido al revés, pensando que la vida sucede allá afuera. Entonces depende del otro, depende del otro jugador, de lo que el otro hizo, de lo que el otro presidente decidió, de lo que mi jefe me dijo, y realmente esos son solamente como unos termómetros que nos dicen cómo estamos nosotros experimentando la realidad. Entonces podemos usarlos y debemos usarlos como herramientas para nosotros crecer hacia adentro, porque el juego realmente está sucediendo solamente adentro de nosotros. Claro, y no solamente eso, sino me hace acordar a temas que últimamente hemos tomado muchísimo sobre el tema de la fuerza de los pensamientos que determinan nuestra realidad, que es un poco lo que estás diciendo, dentro del campo de juego, o sea, cómo los jugadores se plantan en la cancha, digamos, y todo lo que tiene que ver con la psicología del deporte hoy en día es justamente el cómo tú te vas a jugar ese partido que es tu partido y no es el partido de alguien más, porque si estás jugando el partido de alguien más, entonces vas a perder de cualquier manera desde el inicio, ¿no? O sea, que lo mismo sucede con nosotros como tú lo estás diciendo. Yo quería preguntarte, Nerón, esta parte, como justo tú te dedicas al marketing desde el punto de vista profesional, y se han agregado en los partidos recientemente en el Mundial nuevas etapas, digamos, conceptos de esto de ir a tomar agua, el medio tiempo, del medio tiempo, etcétera. Desde mi punto de vista, con un motivo marketinero mucho más desde un por motivo de necesidad de tomar agua. Y entonces yo quería entender un poco desde tu punto de vista, ¿cómo entiendes tú el concepto de la combinación de la parte de la elevación de conciencia a través de esto que es la fiebre mundialista y el concepto de pan y circo que puede estar a la par, ¿no? O sea, de esto que estamos hablando del tema del mundial. Sí, muy interesante lo que comentas, porque por un lado sabemos que nosotros estamos viviendo en el mundo de Malhut, que es el mundo de las consecuencias, que es el mundo físico. Y sabemos que el mundo físico es un mundo de la ilusión, es un mundo del 1%. Entonces, todo lo que nos sucede alrededor nuestro del mundo de la ilusión está para que nosotros podamos valorar el mundo, digamos, real del 99% de la luz. Cuando estamos en la realidad física, siempre vamos a vivir en una dualidad, ¿no? Mientras más corres hacia la derecha, más tú mismo estás creando la izquierda. Mientras más alto subes, tú mismo estás creando el más abajo. Entonces, esas dos polaridades tienen que existir. Entonces, cuando uno la ve, y la ve, digamos, que está haciendo por un tema tal vez más de marketing o más de pan y circo, como lo está llamando, también automáticamente se crea entonces la opción de entender de que el juego es más que eso, de que sí tiene una importancia, de que no es cualquier cosa. Entonces, uno se puede, digamos, pegar a cualquiera de las dos ideas, pero ver una de las ideas y ver que, digamos, que eso es sin importancia o que tiene una realidad de marketing o que tiene una realidad egoísta, automáticamente nos permita poder ver la luz. Entonces nosotros nos podemos acercar a una situación a través de la luz o podemos acercarnos a través de la oscuridad. Por las dos vías vamos a llegar al mismo lugar, pero un camino es más rápido. Me encanta lo que estás diciendo y me hace acordar a un concepto que Shimon, nuestro gran maestro, alguna vez compartió con nosotros de la importancia de ver lo bueno en todo y también ver lo que no es bueno, o sea, ver el lado oscuro y luego tú escoges ver lo bueno, ¿sí? O sea, digo, pero tienes que poder ver el aspecto negativo o el aspecto oscuro de esa misma situación. Luego tú escoges con cuál te quieres pegar, como tú estás diciendo. ¿Estoy entendiendo bien?
Sí, es muy interesante porque la cábala no se acerca a la vida de bueno o malo, como que no es la manera en la que tú ves que los cabalistas se acercan a estos conceptos. Sin embargo, uno los necesita a veces para poder tener una conversación, ¿no? Sin embargo, lo que la cábala llama la maldad, Ra'a, es como el acrónimo de las palabras Ratzon Atzmi, que es deseo egoísta. Entonces, de alguna manera lo que la luz cuando creó el mundo, siendo una luz dadora, tuvo que crear un ser a quien darle. Entonces, esa energía a veces egoísta sigue siendo una energía dadora de la luz, porque eso es lo que la luz es, pero ¿a quién le estoy dando? A mí mismo. Sigue siendo un dar, pero es solamente para mí. Entonces, el egoísmo y la negatividad surge cuando yo, digamos, me desengancho de los demás y a la única persona, lo único que estoy pensando es en mí. O sea que realmente la maldad es una persona que tiene esa energía dadora mal canalizada, ¿no? Pudiera canalizarla hacia la luz. Y ve todo lo que es bueno, que asociado con la palabra Tov, que suma también 17, tiene que ver con todo lo que es, digamos, o sea, lo que la Cábala llama lo que es bueno, tiene que ver cuando yo soy capaz de aprender de algo. Si yo en una situación aprendo, entonces esa situación es buena. Y si entendemos la negatividad como un deseo de recibir y como, digamos, un deseo de recibir mal canalizado, y la parte buena como un aprendizaje, entonces no existiría realmente la maldad en ninguna situación, porque si yo tengo una experiencia y aprendo de esa experiencia, ¿cómo podría llamar esa experiencia mala si yo tuve un aprendizaje? Si yo agarro y chuté un penal y lo chuté por donde no era y acabo de aprender cómo se debe hacer, ¿por qué voy a llamar a esa una experiencia donde perdí si yo lo que hice fue aprender? De parte del aprendizaje es la incomodidad de no haber metido el gol. No estamos viviendo aquí También, en Narnia. No y estamos viviendo en Narnia, pero sí hay que entender ese concepto de que en el momento en que yo aprendo, yo no estoy perdiendo. ujú. Y también finalmente para eso necesitas tiempo, Nerón, ¿no? O sea, como que cabalísticamente el tiempo es misericordia. O sea, una vez que, o sea, ojalá que todos la regáramos o falláramos en el panal o en cualquier jugada que nos esté tocando lidiar en la vida. Y luego dijéramos, claro, pero lo que tengo que sacar de aquí, claro, pero el aprendizaje, o sea, ojalá que fuera tan rápido y ojalá que tuviéramos esa capacidad. Sin embargo, el solamente tener la idea de decir, bueno, sé que algo bueno va a salir de esto, sé que algo voy a aprender, le estoy abriendo la puerta a que llegue al aprendizaje, ¿no? Porque finalmente en el momento, pues no siempre se ve. O sea, cuando tú fallas un penal o cuando las cosas no salen como tú querías, no luego llega el aprendizaje, pero si uno le inyecta la conciencia, si uno eleva la conciencia en ese momento, decir, pero sé que algo voy a aprender, uno solito le abre la puerta a ese aprendizaje. Y es como que yo los escuchaba hablar y está muy conectado con el tema del libre albedrío, porque uno siempre puede elegir y escoger, o sea, con qué lentes vas a ver esa situación cuando puedes, porque también como que yo lo pensaba y me acordaba de una frase de tu libro que apunté aquí que decía, no siempre vas a poder elegir qué partido vas a jugar. No siempre vas a poder elegir quiénes son las personas que te van a acompañar a jugar ese juego, ¿no? Lo que sí puedes elegir es qué conciencia vas a tener durante ese juego. ¿Qué conciencia vas a tener durante esa reunión que vas a tener, durante esa situación que vas a tener en tu vida? Que finalmente lo único que podemos controlar es eso. Lo demás no está bajo nuestro control. Justo hace ratito tú estabas hablando de eso, ¿no? Yo nomás quería aclarar que, claro que estoy de acuerdo en que no existe lo bueno y lo malo. Últimamente aquí en Kabbalah Talks de lo que hablamos es lo que uno hace que te acerca más a ser como Dios o te acerca a tu perfección o te aleja de eso, ¿no? En eso creo que nos podemos basar. Y la pregunta que seguía, que me gustaría hacerte, tiene que ver con el tema de nosotros, o yo entiendo que una parte de nuestro propósito en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, es poder mantenernos en equilibrio. Y a la par, ¿entiendes? La fiebre mundialista, ¿entiendes? Trae como una cantidad de adrenalina, ¿entiendes? O sea, que no tiene nada que ver con el equilibrio y el balance, sino más bien todo lo contrario. Entonces, ¿cómo jugamos con estos dos aspectos en este momento en particular para no estar permanentemente dependiendo? O sea, bueno, si gano mi partido, entonces estoy ahí arriba, y si no, pues estoy en la depre? ¿Sí me explico la pregunta?
Sí, claro. La Cábala explica muy claro que nosotros deberíamos, y el trabajo que tenemos que hacer es ir por el camino de Tiferet, del medio, ¿no? Y el Ujú, camino del medio es un camino de buscar el balance. ujú, Y el balance no es un lugar estático, ¿no? Porque siempre tienes que ir hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, cuando estás montando bicicleta, tú tienes que pedalear con un pie y luego con el otro. Si haces solo un pie, te caes y necesitas tener el balance y también necesitas tener un propósito y un lugar a donde ir, porque si no también te caes, porque por más que, digamos, estás pedaleando, si no sabes hacia dónde vas, lo pierdes. Entonces, cuando estamos buscando un balance de los dos lados. Yo no tengo por qué, digamos, una euforia desmedida es un desbalance de la misma manera como sería una depresión porque perdió mi equipo. ujú. Entonces, uno no debería alegrarse de más, aunque a veces a eso a la gente le suena, le cae pesado, ¿no? Y Pero lógico. cuando, Como claro, que qué porque, mala onda, ¿no? Qué mala claro, onda, como que, ¿qué porque quieres decir? O sea, sí. sí, porque si te pones a pensar, si yo me acabo de poner muy contento por un hecho externo, entonces mi alegría depende de ese hecho. ¿Y quién El- tiene el el- al, control? claro, al siguiente segundo que pase algo, entonces ya voy a perder esa alegría porque estoy dependiendo de que otro evento suceda. Entonces uno debería buscar ese balance y oscilar entre, digamos, Geset y Geburah, entre esos dos polos, para estar constantemente en balance de cualquiera de esas dos situaciones. Estoy de acuerdo. ¿Y cómo combinas eso con él? También tenemos como humanos, creo, la necesidad de desfogue y creo que el mundial como que estos tipos de eventos se utilizan desde el punto de vista de la psicología colectiva, ¿no? Para poder, pues, es como Desfogar. desfogar, ¿no? O sea, estas emociones fuertes que estamos teniendo. ¿Cómo tú eso lo combinas con la Kabbalah y la conciencia? Sí. Bueno, digamos, la vida, cada momento te está diciendo qué es lo que tienes que aprender. O sea, la vida no tiene más vida que darte que lo que te está dando en cada situación. Así como en el fútbol, cada jugada es 100% fútbol. No hay más fútbol que ver en una jugada, la que sea. Eso es el 100% del juego. Tú puedes juzgarlo y querer que sea diferente o entender lo que está sucediendo. En la medida en que nosotros podamos entender que lo que nos está sucediendo es la elección, en esa medida nosotros podemos aprovechar cada uno de los momentos que nos está tocando vivir. Ujú. Volvemos Yo al creo, punto de hacerlo en conciencia. Si uno está, hace- ¿no? O sea, hacerlo en conciencia, que esa es la diferencia. No me estoy subiendo al tren de vamos todos corriendo para acá y para allá y sí, a ir a sí, festejar porque todo el mundo lo está haciendo, sino porque yo así lo estoy decidiendo, que tiene un poco que ver con lo que estaba diciendo Tienes Ale la del libre capacidad, albedrío. y tienes la Ujú. capacidad de elegir, tienes la capacidad, sí. digo, y también tienes la capacidad de decir, yo no entro en esto y a mí no me gusta esto y ya está, ¿no? O sea, Sí. también Una, puede ser. una manera interesante, digamos, de verlo aplicado al juego. Cuando tú entras, por ejemplo, a jugar un videojuego de fútbol, ¿no? Tú escoges tu avatar, tú Tu escoges jugador. tus jugadores, tú escoges el nivel de dificultad, tú escoges si quieres jugar de día o de noche, tú escoges todas las situaciones que vas a jugar y luego entras al juego a jugar. Sin embargo, cuando estás jugando se te olvida que tú inventaste todo ese juego para tener esa experiencia y te empiezas a molestar porque no estás logrando las situaciones que tú mismo creaste. Y la vida funciona muy similar. Nosotros escogimos realmente nuestro verdadero libre albedrío sucedió antes de bajar a jugar este juego, cuando nosotros escogimos qué es lo que íbamos a jugar. Y ahorita estamos jugando, tuvimos la valentía de venir a jugar, porque es ser bien valientes a jugar este juego de la vida. Ya estamos jugando y cuando tenemos un reto, en vez de decir, ah, bueno, yo creé este reto, déjame ver qué tengo que aprender de esto, entonces decimos, esto no debería estar pasando, esto debería ser de otra manera, o empezamos a rechazar todas las cosas que no vemos que son eventos felices en nuestra vida. Como si viniéramos solamente a buscar esa felicidad y rechazar todo el resto de las cosas que nos están sucediendo. Y sabes que Nerón, o sea, sin duda, como tú bien dices, nuestra alma fue muy valiente al decir yo quiero tener esta encarnación y con estos retos y con esta familia y con estos amigos. Y finalmente, pues, de ahí venimos y es una decisión que tomamos antes de bajar. Pero también cuántas veces, no a través de nuestras decisiones, generamos ciertas situaciones, generamos ciertos partidos, nos ponemos en ciertas canchas y luego ya no nos gustó. Y seguimos jugando, ¿no? Y algo que pensé mientras que te escuchaba, también hay un libro
de Yehuda Berg, que es un maestro cabalista, que decía, si no te gusta tu vida, cámbiala. O sea, si no te gusta el guión que estás viviendo, tú tienes la capacidad de poder cambiarlo. Tú tienes la capacidad y tienes las herramientas de poder cambiar ese guión, de poder cambiar ese partido, ¿no? O sea, muchas veces cuando nosotros vemos el fútbol, pues quizás ellos no pueden elegir qué juego fue, ni con qué clima fue, ni con quién les tocó, ni si está lloviendo o no está lloviendo. Pero nosotros sí tenemos la capacidad de decir, esto que yo estoy viviendo no me gusta, ¿qué necesito hacer para recalcular? ¿Y Sí, cuántas sí. veces que se nos olvida también esa parte? Sí, aquí sucede algo que, digamos, una vez que algo se manifiesta a nivel de Malhut, cuando algo se manifiesta, tú no lo puedes echar para atrás. Tú tienes que aprender de esa lección, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, esto que tengo en mi vida no me gusta, lo cambio. Sí, tú lo puedes cambiar. Sin embargo, tú eres responsable de el Malhut que tú estás viviendo. Si tú hiciste una acción y erraste en una acción, tú eres responsable de las consecuencias de esa acción y muchas veces te toca limpiar esa acción, te toca reparar esa acción y eso puede costar tiempo, puede costar dinero, puede costar encarnaciones. Entonces, aunque estamos en un juego, eso no hace que es un juego de alguna manera sin importancia, sino que nosotros tenemos que ser conscientes realmente de que todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito, tiene un objetivo y que nosotros somos responsables de todo lo que nosotros estamos creando en el juego. Y si no lo estamos entendiendo, solamente tienen que prender las noticias un ratico y ver lo que está sucediendo en el mundo y ver que nosotros somos todos responsables de lo que está sucediendo. Y nosotros somos los únicos que podemos cambiarlo. De acuerdo, quería tomar justamente hablar un poquito del tema de propósito, ya que mencionas el tema de propósito, cómo combinamos propósito, éxito, significado de ganar, Kabbalah y este tema del mundial. Okay. Bueno, son muchas preguntas juntas pegadas, ¿no? Pero el tema del propósito es muy importante porque si no hay propósito, uno pierde el balance que pudiera tener. Yo di el ejemplo de la bicicleta, que uno necesita estar en balance para poder avanzar, pero uno necesita para una bicicleta tener, digamos, pedalear con el pie derecho e izquierdo y necesito saber hacia dónde voy. O sea, la dirección es muy importante. Entonces, el propósito que uno tiene es muy importante para que uno pueda ir. Si tú no tienes propósito, por lo general te deprimes y por lo general pierdes el balance. Justo, Ajá. entonces, ¿cuál sería el propósito? El propósito es ganar, el propósito, ¿cuál es? ¿Entiendes? O sea, esa es un poco la Sí, pregunta de dónde voy. Ajá. vamos para allá. Y el propósito tiene, digamos, dos niveles. Tienes un propósito a corto plazo y un propósito, digamos, a más largo plazo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás jugando al fútbol y tengo la pelota y tengo un defensa, mi propósito a corto plazo es poder esquivar o pasar ese defensa. Sin embargo, si tú te quedas con ese propósito en la vida, vas a quedarte los 90 minutos del juego esquivando y no vas a darte cuenta que tu propósito real es meter un gol, ¿no? Sin embargo, si te pones a pensar, el gol es un espacio vacío. O sea, en el gol, cuando sucede el gol, ya no hay más jugadas, ya no pasa más nada. Dentro de la arquería hay aire, no hay nada. Pero es lo que le está dando propósito a tu vida. Entonces uno tiene que realmente tener claro cuál es mi propósito a corto plazo, que es lo que yo estoy viviendo en este momento, pero tienes que tener un propósito a largo plazo de entender de que nosotros vinimos aquí a hacer nuestro ticún, a revelar luz, a compartir y que a veces las decisiones pequeñas que nos están tocando vivir a nivel mundano de la vida son propósitos pequeñitos que nos están ayudando a ese propósito. Pero si tu propósito grande no es de revelar luz, entonces lo vas a hacer porque todos vamos a cumplir nuestro ticún, pero te va a tomar muchos partidos lograrlo hacer. O sea, tú, a ver si entiendo bien, me estás diciendo que a lo mejor un equipo puede ganar el mundial o una persona de un equipo puede ganar el mundial o un ciudadano que representa a un país en particular y es muy aficionado puede ganar e igual sentirse vacío si no está conectado con ese aspecto del que estás hablando o cómo es en la vida de las personas pues y en los jugadores. Claro, porque Malhut, o sea, las acciones físicas no tienen la capacidad de darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Malhut es una consecuencia, nunca es una causa. Entonces, ganar un mundial es una consecuencia, pero ganar el mundial no te va a dar la felicidad que a ti te va a durar. En el momento te puede dar un momento, digamos, te puede dar un rush de energía, pero eso no es lo que más te va a durar a nivel de la felicidad.
hubo un estudio que hicieron en una de las Olimpiadas de los atletas que llegaron de primero, segundo y tercero, ¿no? Que ganaron oro, plata y bronce. A ver a cuál, digamos, le duró más la alegría de haber ganado. Y todo el mundo estaba pensando, bueno, es un estudio un poco tonto porque el que ganó oro es el que está más feliz. Sin embargo, el estudio lo que mostró es que el que ganó oro, primero dijo tanto esfuerzo solamente para esto, como que sentía que la victoria le tenía que dar más de lo que le estaba dando, y luego generó una competencia interna de cada segundo que había otra competencia, alguien le podía ganar, entonces ya él no iba a ser el más rápido y ya él no iba a ser el último. Y estar en esa situación no es lo que te generaba mayor felicidad. El que ganó plata estaba constantemente pensando de por una milésima de segundo y hubiera sido yo el primero, todo el mundo se acuerda del primero, las fotos son del primero, nadie se acuerda que yo estuve sin dormir y que yo llegué de segundo y que la diferencia fue muy, muy corta. Entonces también tenía un nivel de frustración, aunque de miles de atletas llegó a un segundo lugar. Y el que ganó bronce estaba el más contento de todos, porque decía, por un segundo y ni siquiera entraba en el podio, tengo una medalla, soy muy buen atleta, pero no tengo ni la presión de haber, de que nadie me quite el puesto que tengo, ni que hice mal que por unos segundos no podía ir al segundo puesto, ¿no? Entonces, sin que esto sea, porque el objetivo de uno siempre tiene que ser ganar y siempre tiene que ser recibir toda la luz y hacer el máximo esfuerzo. O sea, no estamos en ningún momento diciendo a alguien que se debería conformar con lo que tiene, porque el momento que te conformas, cierras tu vasija y no tienes más propósito en la vida. Sin embargo, nosotros confundimos lo que significa ganar en la vida y jugar en la vida con lo que significa competir. Nosotros vinimos en la vida a jugar, no vinimos a competir. Cuando tú estás compitiendo contra un otro. Tú estás compitiendo con los objetivos que otra persona se trazó, con lo que otra persona logró. Tú no puedes competir si no tienes contra qué te estás midiendo. Entonces, siempre que estás compitiendo, siempre vas a perder porque hay alguien mejor o más rápido que tú y tú siempre vas a ser mejor o más rápido que otra persona. Pero la vida no se trata de una competencia, se trata de un juego. Entonces, nosotros tenemos que poder lograr entender que el juego de la vida está sucediendo adentro de nosotros en la medida que nosotros vayamos aprendiendo, mejorando y conectándonos con la luz. Y no cuando estemos viendo las victorias que nosotros podemos lograr en Malhut o en el exterior. Nerón, ¿ese sería el entrenamiento espiritual que tú le recomendarías a algún jugador? ¿No? O sea, finalmente, sí, cómo se entrenan físicamente y lo que comen y lo que no comen. ¿Qué 5 recomendaciones le darías tú a un jugador para que se entrene espiritualmente antes de jugar un juego de fútbol y antes de jugar en el Mundial? Sí, bueno, los jugadores profesionales hablan muchísimo de eso y creo que han logrado entenderlo eso muy bien. Y es una información que, digamos, está ahí, ¿no? La cábala la trae a relucir también, pero hoy en día ese tipo de cosas no son secretos. Lo que pasa es que no nos gusta hacer el esfuerzo que toca para hacer eso. Pero para que nosotros tengamos una vasija fuerte y podamos ganar y jugar bien en este juego, el tema de la comida es importantísimo. Mientras nosotros sigamos comiendo chatarra, etcétera, no vamos a tener una vasija que pueda avanzar y crecer en la luz. El tema del juego realmente se juega en los pensamientos y en las emociones, mientras nuestros pensamientos no estén en disfrutar lo que estamos haciendo y nuestros pensamientos no estén en enfocarnos en nosotros ser mejor, sino que estén enfocados en los demás, tampoco vamos a poder avanzar. Y también tiene que ver con el manejo de las frustraciones, porque como la vida se juega en el centro, se juega en el medio, si yo hago un mal disparo al arco o yo se la paso a un compañero como no tenía que ser, está bien que me frustre, pero ¿cuánto tiempo te va a durar esa frustración? Si me duró 3 segundos y aprendí que no lo vuelvo a hacer, eso es todo lo que necesito aprender. Ya puedo empezar a avanzar. O sea, como que no se trata de reprimir una sensación que tú estás teniendo. No se trata que perdiste un juego y entonces no te puedes, digamos, molestar por un rato. Si te estás molestando, eso es lo que te está tocando. Tienes que molestarte todo lo que te toque. Solo no te tienes que molestar de más, ¿no? Como que moléstate muy rápido todo lo que necesites y vuelve a tu centro para que puedas seguir avanzando. Yo coloco un ejemplo con un pedazo de torta en el libro y digo, no, tú te comes un pedazo de torta y luego entonces estás como deseando comerte uno más y no sabes si hacerlo. Y luego te comes el segundo pedazo y te sientes lleno y te empiezas entonces a
a autocastigar diciendo no me lo te tenía que comer, no me lo te tenía que comer. Sin embargo, este segundo pedazo te enseñó que tú necesitas un solo pedazo de torta. Entonces, este segundo pedazo, en vez de que te sirva de castigo, sirve de lección. Ah, este me enseñó que ya no necesito hacerlo. Entonces lo que uno tiene que hacer es aprender y la próxima vez hacer la restricción de comerse uno solo y darse cuenta de que eso es lo que uno necesitaba. Entonces ese segundo pedazo no es un pedazo que era malo, no es un pedazo que nos vino a castigar, es un pedazo que nos vino a enseñar. Ahora, solamente te puede enseñar si tú eres consciente de esa situación, si tú estás consciente de lo que te está pasando. Porque si no, con tus pensamientos robóticos de los que tú vienes, ese pensamiento siempre va a venir a criticarte, no va a venir a ayudarte. Es el esfuerzo tuyo de ser consciente, de tener ese pensamiento y saber que ese pensamiento no es real. Es solamente una propuesta que te está haciendo tu Yetzirah y que tú puedes escoger cambiar ese pensamiento. Un pensamiento no es una realidad, es solamente una propuesta que te está dando la vida en ese momento para medirte cuál es el nivel de conciencia que tú tienes. Ahora, estabas mencionando recién el tema del esfuerzo y yo justo me quería ir para allá. ¿Qué nos puedes compartir acerca del tema de esfuerzo, presión, estrés en estas situaciones de las que estamos hablando? El tema del esfuerzo me gusta mucho hablarlo hoy en día porque, digamos, hay unas nuevas generaciones que están viviendo con el nivel de inmediatez, no hace falta explicar mucho eso, y entonces a veces el esfuerzo, cosas que tomaban mucho esfuerzo, hoy en día son ridículamente rápidas. Entonces eso hace que uno le pierda el valor al esfuerzo, porque por lo general todas las cosas que nosotros tenemos acceso muy rápido y muy frecuente, entonces ya no las valoras, ¿no? Si yo, no sé, respiro todos los días, ya no lo valoro porque lo tengo muy fácil, ¿no? Si, no sé, si tengo internet, lo valoro. Como que de alguna manera, cuando una carencia está siendo satisfecha, entonces uno no está consciente de que tiene esa carencia. Entonces, esa situación nos pone en una situación donde valorar el esfuerzo lo hace más difícil hoy en día. Sin embargo, esa es una de las leyes universales que explica la Kabbalah. Si uno no hace un esfuerzo, si uno no elimina la oscuridad, la luz no puede entrar. Y si uno trata de traer a la luz de una manera que no es con mérito, que no es con propósito, podrías traer un chispazo de luz, pero no es una luz que te va a acompañar. Entonces, mientras tú estés logrando avanzar y no sea de una manera real, con propósito, creando la vasija donde esa luz se pueda depositar, tienes la seguridad de que esa luz no te va a durar, porque para lo que vinimos en la vida es para lograr ese merecimiento. Entonces, uno debería de alguna manera incomodarse para poder acomodarse, o sea, hacer las paces con el esfuerzo que uno tiene que hacer con las cosas. Agradecer que hoy en día tenemos muchísimas cosas que son muy fáciles, que antes no lo eran. Sin embargo, la comodidad no es sinónimo de alegría, ¿no? La gente piensa, bueno, con estos lujos, con estas cosas voy a estar más cómodo y eso está muy bien, pero comodidad no es alegría. Y entonces ahí es donde a veces nos perdemos y buscamos la comodidad o en cosas o en situaciones donde quiero todo muy cómodo y muy rápido, pensando que eso me va a dar alegría. Y creo que ahí es donde nos perdemos. No, y luego resulta que estamos más incómodos. Me Sí. pensaba yo en el nombre de Dios de Diamante en Bruto, como finalmente este nombre de Dios lo que nos dice es necesitamos de la presión, necesitamos de ese estrés para crecer. Justo yo quería regresarme a la pregunta, ¿no? Ok, esto es una cuestión, es como en una escala, ¿no? O sea, como que va en escalada, me estoy esforzando, siento presión y ahora estoy estresado. O sea, si nos puedes explicar, o sea, la escala, como las diferencias y, bueno, y la relación con el fútbol, ¿no? Y con el mundial. Con un jugador, con un partido. O sea, ¿cuál es la diferencia entre, ok, me estoy esforzando, me siento presionado porque tengo que ganar por mi audiencia, ¿no? Y ahora me siento estresado. O sea, ¿cómo es eficiente desde el punto de vista del trabajo espiritual y cuando deja de ser eficiente, ¿no? O sea, estar en ese lugar. Sí, el esfuerzo y el estrés y la presión
es la manera que tiene la vida de empujarte. La vida no te va a mover los brazos, no te va a sacar de tu cama, solamente te va a instalar unos pensamientos que por lo general no son despiértate muy temprano, párate, come sano, entrena, son lo contrario para que tú puedas hacer el esfuerzo y avanzar, ¿no? Si lo vemos un poco más en términos cabalistas, y tal vez aquí que estamos hablando en un podcast de cábala podemos usar esos términos de alguna manera, tenemos una luz interna que se llama un Orb Nimi. Esa luz es nuestra, ya la logramos, ¿no? Ya, digamos, la integramos en nuestro ser. Y luego tenemos una luz externa que se llama Ormakif. Esa luz externa, que algunos lo comparan como, para tener una idea, como si fuera el aura, esa luz externa todavía no se ha manifestado físicamente. Y esa luz externa está empujando para entrar a nuestra alma. Y lo que nosotros sentimos como presión o estrés es esa luz tratando de entrar a nuestra alma. En la medida que nosotros crezcamos, que nuestra vasija se expanda, y para que se expanda necesitamos hacer un esfuerzo. Esa luz exterior, esa luz Ormakif va a entrar y va a ser parte de nuestro organismo. Y entonces ya eso que antes nos estresaba ya no nos va a estresar, pero en el momento que la vasija se expande va a volver a llegar una Ormakif que estaba un poquito más atrás, que otra vez va a querer entrar. Entonces la presión es algo con lo que tenemos que hacer las paces. Lo que tenemos que entender es que la presión siempre va a estar, ¿no? O sea, la persona que ganó $100 va a ir por los 200, el que ganó 200 por los 500, el que ganó 1.000.000 va a querer los 2 millones, y eso está bien. Lo que tienes es que eso no te tiene que desequilibrar, ¿no? O sea, por ir de mi primer millón a mi segundo millón, entonces yo no voy a dejar a mi familia, y entonces ahorita no me importan las otras personas, voy a pasar por los demás, porque ahorita mi objetivo es más grande, porque ese es exactamente el ticún que te está tocando. Tal vez ese segundo millón no es tan importante si te toca llevarte a toda esa gente por delante, o te toca trabajar en crecer tu vasija para que ese segundo millón entre a tu vida, pero como luz y no como un destello que te vaya a quemar al final. Y como tú decías, creo que, digo, lo explicaste precioso, y apreciar justamente la presión que uno siente muchas veces por la inmediatez y la vida fácil que uno está esperando tener porque cree que así vinimos de vacaciones al planeta, que así te la estás pasando mejor, y ahora yo se la estoy pasando mal y él se la está pasando bomba. Bueno, pues probablemente eso que tú vives como me la estoy pasando mal es apreciar eso que no me la estoy pasando tan bien, o darle un significado, como tú decías al principio, diferente. No es que Dios me odie, por eso me la estoy pasando bien, no es que la luz no está justamente trabajando a mi favor porque me ve el potencial. Tú tienes la vasija para poder, ¿no? Poder recibir más luz externa, Ormakif, y por eso sientes esa presión, eso que llamamos presión es luz tratando de entrar, ¿no? Y tú lo vives como estrés cuando no entiendes ese concepto, cuando no haces el cambio en el significado. ¿Estás de acuerdo? Y cómo cada quien tiene su rol, Val, ¿no? O sea, como que finalmente si nosotros nos estamos comparando los unos a los otros, eso te genera mucha presión. O sea, como que pensando en el fútbol, como que siento que el portero no está pensando, ay, yo por qué no soy delantero, o el delantero no está pensando, ay, por qué yo no soy o sea, como que cada uno tenemos nuestro rol y cada uno venimos a manifestar lo que nuestra alma viene a hacer. Y aquí en Kabbalatut lo hemos dicho muchas veces, lo que Nerón vino a hacer a este mundo solamente lo puede hacer Nerón. O sea, no lo puede hacer alguien más, y esa es tu misión y ese es tu propósito. Pero sí, cuánta presión y cuánto estrés nos genera el estarnos comparando con las otras personas, y como decía yo, o sea, el estar pensando, pero yo por qué no tengo eso, como decía Vale, y yo por qué hoy sí la estoy pasando mal y el otro la está pasando bien. Bueno, porque hoy nos toca así, ¿no? Y como finalmente también entender que cada uno tiene nuestros propios talentos. Hay un ejercicio que hace mucho proponíamos aquí en Kabbalatools, que decíamos, haz una lista de tus 5 talentos, haz una lista de tus 5 cualidades, para entender también y recordarte quién eres tú y qué es lo que tú vienes a ofrecer al mundo. Muchas veces, Nerón, hasta se nos olvida, ¿no? Como jugadores, ¿cuál es nuestro talento? Todos tenemos talentos. Sí, cuando estás jugando al fútbol, digamos, si tú logras hacer zoom out y estás viendo el partido es un partido de fútbol donde la pelota está yendo de un lugar al otro. Eso es lo que es el fútbol. Y al fútbol le da igual si tú juegas bien o juegas mal. Como que ya las reglas del juego están, y luego tú tienes la experiencia que tú quieras tener. Tú puedes tener un jugador que está súper estresado porque le está viniendo la pelota, y tener un jugador al lado que está súper emocionado porque viene la pelota. Entonces, la realidad física no es lo que está dependiendo. Y el fútbol, por ponerlo en analogía con la vida,
Le da igual lo que tú hagas, ya te puso las reglas del juego y tú vas a tener la experiencia que quieres. Pero si tú estás estresado, la vida no es estresada. Tú estás estresado. Yo estoy experimentando la vida con estrés y la estoy experimentando con emoción. Lo que tendrías que hacer, y es un ejercicio que es tan simple que es tan complejo a la vez. Y mis hijos a veces se burlan de mí, sin embargo, creo que cada vez se burlan menos y lo aplican más. Y tiene que ver que cuando tú estás viviendo algo, la lección es lo que estás viviendo. No tienes que ir a buscar más afuera de eso. Si yo voy a chutar un penal y estoy muy nervioso, entonces lo que tengo que es sentarme en los nervios que tengo y pensar, estoy nervioso, ¿por qué estoy nervioso? Entonces, darme cuenta, bueno, yo estoy nervioso porque me importa lo que van a pensar mis fanáticos. Entonces, bueno, eso es una situación donde puedo darme cuenta de que realmente eso no es lo que importa. Yo estoy pateando el penal por mí. Cuando ya los fanáticos no me importan, entonces ya no voy a estar más nervioso. Entonces, tengo que darme cuenta, estoy haciendo las cosas por los demás, tengo miedo por una situación, tengo miedo por otra situación. ¿Qué es lo que me está despertando eso? Entonces, tengo miedo, no quiero no tener miedo, quiero ver qué es lo que el miedo vino a enseñarme, porque en el segundo que yo aprendo, lo que vino a enseñarme se me va. Sabemos y tenemos la certeza, según la Cábala, que la luz es una luz de misericordia. Y eso significa que no nos va a dar ni una milésima de segundo de incomodidad más que las que estemos necesitando. Entonces, si nosotros estamos rechazando ese miedo, el miedo tiene que seguir diciéndonos, tiene que estar ahí para que aprendas esto. Pero en el segundo que lo aprendí, se va a ir. En el segundo que el dolor de cabeza me enseñe lo que me tiene que enseñar, se va a ir. Entonces, en vez de intentar y correr a ver cómo elimino este dolor de cabeza, él vino a enseñarte algo. Si no lo aprendes, bueno, te va a volver a tocar tener ese dolor de cabeza hasta que aprendas la lección. Así es, tan simple como suena y tan complejo como Es- suena al mismo tiempo. ¿Quieres agregar Sí, algo antes Nerón, de que cerramos? se nos acabó el Sí. tiempo. Si quisieras dar un mensaje para cerrar, y también me gustaría si nos pudieras decir dónde podemos encontrar tu libro para la gente que se interesó, dónde pueden Y encontrarte a ti y comprar tu libro, si puedes dejar tus redes y demás en estos últimos 3 minutos que nos quedan, Nerón. Sí, bueno, con gusto. Bueno, primero darle las gracias por este nuevo contacto. Estoy súper agradecido de esta conversa, de esta plática. Yo pudiera de alguna manera tal vez compartir la idea de que el fútbol, así como la vida, puede ser tan elevado o tan bajo como nosotros queramos verlo, y que es una manera de avanzar más rápido en nuestro juego, porque como ustedes dicen al principio, te busca desbalancearte de todos lados, ¿no? Por las emociones, por las presiones que hay, por la animosidad, por a veces, digamos, contra equipos contrarios, o a veces que te puede unir con personas que no conoces porque estás pensando de la misma manera o porque son de tu mismo equipo. Entonces, buscar ese balance en esas situaciones y tratar a los que sean muy valientes, así sea por unos minutos cuando estén viendo un juego, intentar ver el juego que de verdad está pasando y darse cuenta cómo a los pocos segundos la cabeza empieza a decir, esto tiene que ser, esto tiene que ser, y dice, oh, si yo lo estoy haciendo en un juego, ¿cuánto lo estoy haciendo en mi vida? Entonces, en un partido de fútbol es un poquito menos, digamos, importante, ¿no? Como que te puedes dar el permiso lúdico de que esos pensamientos surjan, mientras estés consciente de que eso lo estás haciendo en tu vida Es menos constantemente. amenazante emocionalmente, ¿no? O sea, confrontante, ¿no? es menos Claro, amenazante emocionalmente. es como una práctica. Pero es me una encanta, práctica. Nerón, porque Sí, para sí. todos los que somos más aficionados o menos aficionados, es una buena estrategia para hoy ver algún partido, cuando menos, ¿no? O sea, ponerle un poquito más de emoción, No, significado. ¿sí? Significado. Para elevar la conciencia mientras estamos Sí. viendo el partido. Gracias. Sí, y bueno, tus redes. este es mi libro que se llama El Juego Consciente. Está en español, está en inglés también. En mi website, mailer.com/cábala, lo pueden conseguir. Mis redes sociales en Instagram, Nerón Mailer. Y está en impreso, está en digital, está disponible para Latinoamérica. En el website hay varios lugares donde se puede adquirir. Y bueno, si les pica un poco la idea de la cábala y quieren verla de alguna manera diferente, me parece que digamos, el libro que estoy trayendo está muy bueno para cualquier persona
de cualquier edad, está hecho para que pueda Está tomar algo. escrito en un idioma muy simple. O sea, hay mucha gente que le gusta el fútbol y que quizá no se van a acercar a la cábala desde la cábala misma, pero la verdad está escrito de una manera muy simple que cualquier persona lo puede entender. Sí, y lo puedes leer muy rápido, lo puedes leer muy lento, entendiendo los conceptos en una profundidad distinta. Neron, muchísimas gracias por tu iniciativa, por regresar a este espacio de Cábala Tools. Estamos en contacto. Y bueno, a todos los que nos escucharon y nos acompañaron, muchísimas gracias por acompañarnos. De alma a alma. Gracias, que estés muy bien, Neron. Gracias a A todos. ustedes, suerte.